Hola, en este video vamos a analizar el imperfecto del subjuntivo. Vamos a mirar la forma, los usos y unos ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo de una oración que tiene un verbo en imperfecto del subjuntivo. Esta oración: si yo viera a mi cantante favorito en la calle, le pediría un autógrafo. Eso significa, if I saw my favorite singer on the street, I would ask him or I would ask her for an autograph. Entonces, el verbo que está en rojo aquí, viera, que es el verbo ver, está en imperfecto del subjuntivo. Y el verbo que está en negrilla, pediría, ese verbo está en condicional. De hecho, esto es una oración condicional, ¿sí? Que está presentando una situación hipotética. La condición es si yo viera a mi cantante favorito y el resultado es le pediría un autógrafo. Bien, entonces vamos a analizar de nuevo este modo del pasado, que es el imperfecto, o también se llama pasado del subjuntivo o imperfecto del subjuntivo. Bien, entonces este es el ejemplo. Vamos entonces a analizar la forma, cómo conjugamos los verbos en imperfecto del subjuntivo. Y vamos a empezar con las terminaciones, endings. Entonces tenemos dos grupos de terminaciones. Unas terminaciones para los verbos en ar y otras para los verbos en er y en ir. Aquí tenemos los pronombres personales, los singular, yo, tú, usted o ella, y plural, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Entonces, para los verbos en ar, tenemos estas terminaciones: ara, aras, ara, áramos, arais, aran. Y para los verbos en er y en ir, hiera, hieras, hiera, hiéramos, hierais, hieran. Ahora, algo interesante acerca del imperfecto del subjuntivo es que hay dos grupos de terminaciones. Tenemos estas que están en color verde, pero también tenemos esta, hace, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen, para los verbos en ar, y para los verbos en er y en ir, hiese, hieses, hiese, hiesemos, hieseis, hiesen. El uso de una terminación, digamos las que están en verde aquí, o la otra, las que están en azul, es una cuestión generalmente de preferencia. Aunque uno podría decir que, por ejemplo, en Colombia es más frecuente utilizar estos grupos que están en verde. Y en España es un poco más común, frecuente, utilizar las terminaciones que están en azul, ¿sí? Pero lo importante es que hay dos conjuntos, dos grupos de terminaciones. Continuemos con la forma. ¿Cómo se conjuga un verbo en imperfecto del subjuntivo? Entonces tomamos un verbo en pretérito del modo indicativo para ustedes, ellos o ellas. Le quitamos la terminación ron. So we take this verb in the preterite and we drop the ron ending. Y agregamos, and we add, las terminaciones, the corresponding endings. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos tres verbos: estudiar, comer y vivir. Un verbo en ar, estudiar; un verbo en er, comer; y un verbo en ir, vivir. Entonces, el pretérito de estos verbos, el pretérito del modo indicativo para ustedes, ellos, ellas es, por ejemplo, ustedes estudiaron, ustedes comieron y ustedes vivieron. Entonces ahí tenemos los verbos en pretérito del modo indicativo. Ahora vamos al siguiente paso, the next step. Quitamos la terminación ron. We drop the ron ending aquí. Ron, ron, ron. We want to delete the ron. Okay? Or drop it. Aquí está. Entonces tenemos esta raíz: estudia, come, vive. Y a esta raíz le agregamos las terminaciones. So, to this new root, we add the corresponding ending. Por ejemplo, para el verbo estudiar, para yo, estudiara o estudiase. ¿Sí? Si es el verbo comer, entonces yo comiera o yo comiese. Y para el verbo vivir, yo viviera o yo viviese. ¿Sí? Y esos son algunos ejemplos.
Vamos a ver algunos usos del imperfecto o pasado del subjuntivo. Número 1 es referirse a emociones en el pasado. To refer to emotions in the past. Número 2, expresar deseos acerca de otras personas o cosas utilizando gustar en condicional en la cláusula principal. Eso significa expressing wishes about other people or things using gustar in the conditional tense in the main clause. Número 3, referirse a deseos en el pasado. To refer to wishes, desires in the past. Número 4, referirse a deseos acerca de situaciones en el presente. To refer to wishes, desires about situations in the present. Número 5, referirse a aceptación o acuerdo en el pasado. To refer to agreement, accepting in the past. Y número 6, en oraciones acerca de situaciones hipotéticas y la condición puede ser difícil de cumplir y a veces imposible. Entonces, en sentences about hypothetical situations, the condition can be difficult to meet and sometimes impossible to meet. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos usos. Empecemos con el número 1 de referirse a emociones en el pasado. Ejemplo. A mi mamá le gustaba que yo la llamara por lo menos una vez a la semana. Veamos qué significa esto. Aquí voy a poner la traducción. El verbo gustar, le gustaba, está en imperfecto. ¿Sí? Imperfecto del modo indicativo. Y llamara está en imperfecto del subjuntivo, o pasado del subjuntivo. A mi mamá le gustaba que yo la llamara por lo menos una vez a la semana. ¿Sí? El verbo gustar está expresando una emoción en este caso. 2. A mi abuelo le molestaba mucho que hiciéramos ruido cuando estaba haciendo su siesta. La traducción de esta oración es la siguiente. Vemos que el verbo molestar, como to bother, to annoy, está en imperfecto del modo indicativo, le molestaba, y está expresando una emoción. Y el verbo hacer, en hiciéramos ruido, está en imperfecto del subjuntivo. 3. A todos nos parecía terrible que nadie intentara ayudar a esas personas que tanta ayuda necesitaban en medio de la guerra. Esta es la traducción de esa oración. Este nos parecía terrible, el verbo parecer, está en imperfecto del modo indicativo y está expresando una emoción por la palabra terrible. Y el verbo intentar está en imperfecto del subjuntivo. Dos, expresar deseos utilizando gustar en condicional en la cláusula principal. Me gustaría que fueras al viaje con nosotros, no te arrepentirás. Esta es la traducción de esa oración. Aquí está me gustaría en condicional y fueras, el verbo ser, el verbo ir, fueras es el verbo ir, está en imperfecto del subjuntivo. ¿Sí? Vemos aquí que gustar está en condicional, repito, ¿sí? En la cláusula principal. 2. ¿Te gustaría que invitáramos a Marcela a la fiesta? Esta es la traducción. Vemos que te gustaría está en condicional en la cláusula principal y el verbo invitar está en imperfecto del subjuntivo. 3. No nos gustaría que regresaran tarde a casa. La traducción es. Y vemos que aquí, en forma negativa, está no nos gustaría, que es el verbo gustar, en condicional, y el verbo regresar está en imperfecto del subjuntivo. Número 3. Expresar deseos acerca del pasado. El papá de Edgardo quería que él estudiara medicina. Traducción. Entonces aquí vemos que el verbo querer está en imperfecto del modo indicativo y el verbo estudiar está en imperfecto del subjuntivo. ¿Sí? Vemos aquí el conector que.
Los padres deseaban que su hija se casara y tuviera hijos. Traducción. El verbo desear está en imperfecto del modo indicativo, ¿sí? Y está expresando un deseo, igual que querer, está expresando un deseo. Y el verbo casarse y el verbo tener están en imperfecto del subjuntivo, ¿sí? Y estos son deseos acerca del pasado. Número 3. No queríamos que te preocuparas por nosotros, por eso no te contamos lo que estaba sucediendo. Traducción. Es el verbo querer. Queríamos es en imperfecto del modo indicativo. Y preocuparse, el verbo preocuparse está en imperfecto del subjuntivo. Vemos otra vez que el verbo querer, el verbo desear están expresando un deseo y en este caso es un deseo acerca del pasado. 4. Expresar deseos acerca de situaciones en el presente. Ojalá tuviera tanto tiempo libre como tú. La traducción es esto. Entonces vemos que cuando uno habla del pasado, expresar un deseo acerca del presente, este ojalá es el equivalente de I wish, ¿sí? I wish I had es ojalá tuviera, ¿sí? Y tuviera está en imperfecto del subjuntivo. Quisiera es interesante porque es imperfecto del subjuntivo. Quisiera hablar contigo es igual a me gustaría hablar contigo, ¿sí? De hecho, la traducción de quisiera en inglés es I would like to, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. Podemos decirlo utilizando el imperfecto del subjuntivo o podemos decirlo utilizando el condicional. Quisiera o me gustaría. Otro. Quisiera que fueras un poco más paciente con los niños. Traducción. ¿Sí? Otra vez, quisiera podría tomarse como I wish, como en ojalá, I wish. O también como I would like. ¿Sí? I would like for you to work a little bit more patient with the kids. ¿Sí? Bien, aquí tenemos dos verbos, quisiera y fueras, en imperfecto del subjuntivo. 5. Referirse a aceptación o acuerdo en el pasado. Doña Elena no estaba de acuerdo en que cortaran el árbol de mango que tenían en el patio. Traducción. Aquí está la expresión de aceptación o de acuerdo. Aquí está, no estaba de acuerdo, ¿no? She didn't agree. Y estaba está en imperfecto del modo indicativo. Y el verbo cortar el árbol en este caso, está en imperfecto del subjuntivo. El juez no aceptó que el acusado fuera dejado en libertad condicional. Traducción. Vemos aquí que no aceptó, está hablando de aceptación, en este caso negativo, también como el primer ejemplo, negativo. Y este es pretérito, miren, ¿sí? Este verbo está en pretérito. Entonces, este no estaba de acuerdo, es pasado, pero imperfecto. Y este no aceptó, también es pasado, pero en pretérito. Y aquí tenemos el verbo ser en imperfecto del subjuntivo, ¿sí? En los dos ejemplos vemos el uso del conector que y que. 6. En oraciones acerca de situaciones hipotéticas, la condición puede ser difícil de cumplir y a veces es imposible de cumplir. 1. Si tuviera mucho dinero, me iría en un viaje largo por todo el mundo. Traducción. Vemos que esto es una oración condicional, como veíamos en el primer ejemplo, al comienzo del video. Es una oración condicional. Si tuviera mucho dinero. Es una situación hipotética también, ¿sí? If I had a lot of money, well, I don't have a lot of money, ¿cierto? That's why it's a hypothetical situation. Si tuviera mucho dinero, y ese tuviera está en imperfecto del subjuntivo, y me iría, es el segundo verbo, está en condicional, ¿sí? Si yo fuera usted, aceptaría ese puesto de jefe de recursos humanos que le están ofreciendo. Traducción. Entonces, aquí también tenemos otra oración condicional mostrando una situación hipotética. Si yo fuera usted,
aceptaría, y aquí se aceptaría es el condicional, fuera es el imperfecto del subjuntivo, aceptaría es el condicional, aceptaría ese puesto de jefe de recursos humanos que le están ofreciendo. Entonces, miren cómo aquí dice la condición puede ser difícil de cumplir. Esa es la número 1, si tuviera mucho dinero. If I had a lot of money. Entonces puede ser un poco difícil de cumplir, ¿cierto? De yo conseguir mucho dinero. Pero miren que acá dice, y a veces es imposible. ¿Por qué? Porque esto es imposible, ¿sí? Si yo fuera usted, if I were you, it's impossible for me to be you, ¿sí? Por eso aquí dice, es imposible, ¿sí? Bien, entonces estos han sido 6 usos y ejemplos, además de la forma, de la estructura, de cómo se conjugan los verbos en el imperfecto o pasado del subjuntivo. Eso es todo. Chao.